hemos invitado a Hilda Chacha, maneja la vicepresidencia del colectivo Mujeres por el Cambio. Se acerca el Día Internacional de la Mujer, es un evento que se va a desarrollar a nivel mundial, está así programado el 8 de marzo. Y sobre este tema vamos a dialogar qué alcances han habido, qué es lo que ha sucedido. Primero le doy la bienvenida a Hilda para que nos comente un poco sobre estos temas y sobre lo que tiene preparado en los próximos días. Hilda, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos compartir nuestra agenda de actividades que se viene trabajando conjuntamente con las diferentes organizaciones en el Cantón Cuenca. El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en la que estamos por la lucha de la reivindicación de los derechos laborales, los derechos humanos. Conjuntamente con las diferentes colectivas estamos organizando actividades tanto en la mañana como en la tarde en el Puente Vivas Nos Queremos. A ver, ¿qué significa el Día de la Mujer? Ya, el día de este 8 de marzo se conmemora un año más de la muerte de 123 mujeres que murieron en Estados Unidos en la lucha de sus derechos laborales. Por este día tan importante, no decimos que lo celebramos, sino lo conmemoramos, porque es la muerte de muchas hermanas que estuvieron en defensa de sus derechos laborales, de las 8 horas de trabajo, de muchos derechos que conllevan los derechos laborales. Es así que en esta fecha, las organizaciones encabezadas por el Cabildo de Mujeres vamos organizando, planificando varias actividades. Ya. Ahora, es evidente que el tiempo ha pasado. ¿Usted considera, en este caso, Hilda, que se van consiguiendo logros, que es importante, ¿no? Eso que es una lucha dura, igual ha significado al ser humano como tal, cuando se conmemora el Día del Trabajo, igualmente pues lo que ha venido sucediendo, el abuso laboral, el maltrato que se ha dado? ¿Usted considera que se van consiguiendo logros? Claro que sí. Desde que hemos obtenido el derecho al voto, creo, hemos tenido muchos avances. Que nos falta mucho, es verdad. Hemos tenido muchos retrocesos también, principalmente por muchas ocasiones, por las autoridades, su ideología política, que a veces no es de avanzada. Entonces, eso ha hecho que, en vez de seguir, de continuar, haya un retroceso en temas de derechos, principalmente de las mujeres. Si bien es cierto, el tema laboral debería ser igual tanto para hombres como mujeres, pero a nivel mundial vemos que no es así. Muchos de los casos, los hombres y las mujeres pueden a lo mejor realizar la misma actividad laboral, pero esto no implica que los dos tengan un mismo sueldo. Entonces ahí hay una desigualdad en temas salariales. Sobre todo, ¿no? en países que estamos en vías de desarrollo. Claro, y tomando en consideración que las mujeres no cumplimos un solo rol laboral, sino también cumplimos un rol doméstico, un rol privado. Entonces, además de cumplir nuestra jornada laboral, tenemos que también realizar las actividades domésticas en la casa. Entonces, claro, si vemos un análisis de cuántas horas las mujeres trabajamos, porque en la casa también trabajamos, lamentablemente es un trabajo no remunerado, no visibilizado. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cuántas horas las mujeres trabajamos muchas horas más que los hombres, porque si bien es cierto, los hombres trabajan, llegan a su casa y pocos son los que aportan o colaboran o participan en las actividades de cuidado. ¿Cómo lograr equilibrio? Porque evidentemente se nota a nivel de la sociedad una especie de descomposición, a veces por la confrontación, yo hago esto, tú haces esto, ¿no? ¿Cómo lograr de que se vayan limando asperezas? Porque lo ideal es tener una sociedad en donde vivamos en paz y armonía, ¿no? Claro. Manteniendo cada uno su papel y, lógicamente, su responsabilidad. Claro, yo creo que lo primordial aquí es la educación. Creo que es la educación, ir rompiendo estos estereotipos, estos roles que han ido culturalmente, ¿no?, transmitiendo que los hombres tienen que hacer ciertas actividades y las mujeres ciertas actividades. Con el tiempo y con la experiencia nos damos cuenta que hombres y mujeres
pueden hacer las mismas actividades. Cuando estos estereotipos se vayan rompiendo, se vayan acabando, se vayan disminuyendo, podemos decir que los hombres y las mujeres hacen las mismas actividades y que están en igualdad de condiciones. Nosotros siempre hemos dicho que desde las luchas feministas no estamos en contra de los hombres, lo que estamos es en reducir, en disminuir estas violencias para poder conjuntamente trabajar. Entendemos que esta lucha no es solo de mujeres, esta lucha también es de hombres. Lamentablemente, como digo, este sistema machista, patriarcal, hace que los hombres a veces piensen que el momento que acompañan en estos procesos de estas luchas son tildados o son muchas veces estereotipados, ¿no? Entonces los hombres muchas de las veces no dicen directamente, yo también defiendo esta lucha. Entonces el momento que vaya disminuyendo estos roles, creo que va a ir cambiando un poco esta sociedad, que por sí ya está convulsionada por muchos problemas sociales que tenemos en la actualidad y nuevos fenómenos que se van apareciendo con las diferentes necesidades que hay en los contextos. Oiga, Isla, ¿usted cree que también hay mujeres que se están malentendiendo esa lucha? Porque evidentemente veo que hay a ratos personas que también van a una postura extrema respecto a la defensa de los derechos de las mujeres. Yo creo que tanto hombres y mujeres podemos tener posiciones extremas, ¿no? No creo que solo las mujeres lo podemos hacer, ni solo los hombres lo pueden hacer. Creo que también viene desde su formación política, desde su entender y también desde sus intereses personales. Por eso nosotros vemos la necesidad desde el feminismo que revisemos la historia, que leamos, que nos autoeduquemos, que conozcamos el por qué estamos en estas luchas, a raíz de qué venimos a estas luchas. No porque hoy día me levanto y digo, no, pues hoy día voy a defender esto, lo hago, no. Ese es el problema muchas de las veces, que hay esos vacíos ideológicos políticos en los que no sustentamos bien el por qué estamos en estas luchas. Entonces a veces hace que nos vayamos mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, y no debería ser así, y por eso se va generando estas diferencias, ¿no? Estas luchas sociales que también a la gente a veces le dice, pero si ellos dicen que defienden la vida, pero no está bien sustentado desde dónde defiendes la vida, ¿no? Entonces yo digo, creo que es importante leer primero, el leer alimenta la mente, abre la mente y permite también entender el porqué de las luchas sociales. Yo le preguntaba esto porque veo que, a ver, uno en la actividad que tiene hace un seguimiento y trata de entender absolutamente todo para no equivocarse en el trabajo que hacemos, pero a ratos yo noto como que hay damas, mujeres, como que mal entienden y están malinterpretando y le están llevando a una postura de una confrontación que no es buena para nada. Las confrontaciones nunca son buenas, porque siempre hay un perdedor. Y también da a ver siempre las jerarquías, ¿no? Y cuando hay una jerarquía hay poder, y cuando hay un poder hay un esclavo. Bueno. Entonces, justamente por eso decía la importancia del entender el por qué estamos en estas luchas, el por qué defendemos estas causas. Sí hay compañeras, hay compañeros que han ido al extremo. En esos grupos, por ejemplo, podemos decir al grupo que mal llamado Providas, por ejemplo, ¿no? Que si nosotros leemos Providas no viene con el significado de su lucha, porque Providas quiere decir defensa de derechos, ¿ya? Entonces nosotros lo que no le decimos Providas, sino les decimos antiderechos, porque son antiderechos. Pero aparentemente ellos defienden la vida, pero cuando nosotros hemos estado en plantón, cuando nosotros hemos estado en alguna defensa, ellos vienen y nos atacan, nos violentan. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que defiendo la vida cuando violento a otra mujer? Y justamente pasó, por ejemplo, sin mencionar muchísimas veces, pero por ejemplo, últimamente cuando estuvimos en época electoral, que hicieron una actividad en el puente. El puente para nosotros es un altar donde están los nombres de las compañeras que han sido víctimas de femicidio. Para nosotros este espacio es un espacio sagrado porque están nuestras compañeras, es un espacio de reivindicación de derechos. Ahí fueron justamente a hacer una actividad
con unos afiches muy grotescos, digo yo, taparon los nombres de las compañeras, llamaron la prensa, hicieron tantas cosas, inclusive hubo candidatos que firmaron esta defensa, ¿no? Desde el desconocimiento, yo le decía. Entonces, el momento que nosotros le dijimos, o sea, pero fundamenta, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces, enseguida me decía, es que a vos Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno. Entonces, no me salgas con esa teoría pobre, o sea, tenga un fundamento más ideológico, el por qué haces eso. Entonces, si nos vamos a la religión, pues hay un montón de religiones, y si vemos desde la religión, o sea, cada uno ve lo que quiere ver. Nosotros hemos dicho aquí que estas luchas de derechos, nosotros primero estamos en un país en el que no tenemos una religión específica, ¿no? Entonces, no deberíamos meter el tema de la religión. Incluso se confunde la fe con el fanatismo. Claro, entonces no podríamos poner la religión en una lucha de derechos, no podríamos. Entonces, ahí va las subjetividades, ¿no? Existe, no existe, hay o no hay. Entonces, nosotros hemos dicho, o sea, en la lucha de derechos no podemos venir con estas religiones que ya va de lo normal, digo yo, va al fanatismo. Hoy, por ejemplo, esta semana vimos la exposición de Eduardo Moscoso, por ejemplo, que hubo... Pero, ayer yo vi una gran manifestación en contra de él. Ya. ¿No? Entonces, ¿usted qué ve afuera? La gente rezando por unas pinturas que es arte, que representa la naturaleza, que representa el por qué nosotros no tenemos que explotar los territorios, por qué los territorios no debe haber minería, porque nosotros siempre hemos dicho que los territorios es como un territorio de una mujer. Por eso no lo tenemos que golpear, por eso no lo tenemos que violentar. Los territorios, la tierra da vida, da alimentos para la gente. Las mujeres damos vida porque tenemos hijos. Entonces yo digo, hay una incoherencia, ¿no? Porque rezan, porque hay una exposición, pero no rezan por el femicidio de nuestra compañera Maribel Castillo. Entonces, ¿dónde está la coherencia en las luchas? Solamente cuando a mí me interesa, yo salgo, hago un escándalo, un exhibicionismo, y luego cuando son hechos reales, porque el hecho de Maribel es un hecho muy lamentable. Ahí no están ellos rezando, ahí no están ellos pidiendo a su poder superior justicia. Entonces, yo digo, si es que yo soy incoherente, tengo que hacer un análisis ante estos criterios que hay. Y no es coherente porque yo si hablo de un Dios que es justo, de un Dios que salva, de un Dios que es bueno, entonces yo también voy a estar con ese Dios en estas luchas y en esta defensa de esta familia que está destrozada porque su hija fue asesinada, fue matada. Entonces, no hay coherencia en estas luchas. Entonces, yo por eso digo, a veces la religión está llevando a los fanatismos y está llevando a los extremos. Bueno, como que estamos llegando a épocas pasadas, porque así se manejaba, ¿no? Había una confusión, yo creo que hay una confusión, yo también soy católico, ¿no? Pero no llego a una actitud de fanatismo, y creo que muchas personas, usted igualmente puede tener una fe religiosa, tal vez esto está llevado por ese fanatismo, y como usted manifiesta, posiblemente falta de más lectura, de más educación, que es uno de los problemas graves que tiene el país en este momento. Hombres y mujeres estamos en la misma línea. Claro, lamentablemente ahora tenemos, primero, a raíz de la pandemia, las redes sociales han formado algo importante, indispensable en la vida de las personas, lamentablemente. Las redes sociales tienen un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Porque si bien es cierto, transmite información, pero también hay una información que es tergiversada. La mayoría. La mayoría. Entonces, muchas de las veces las personas nos dejamos llevar, abrimos el Face y vemos una información y decimos, esto es verdad. Claro. Y no investigamos si es verdad o no es verdad, de dónde proviene esta información. Entonces, eso es lo que hace que la población, como casi todo el mundo tenemos celular, los niños tienen celular, los adolescentes tienen celular, esta información se viraliza y la gente, como no investigamos, como no leemos, llegamos a pensar que esto es verdad y no vemos más allá. Y por eso vamos creando estos falsos criterios que realmente hacen daño a la sociedad. Ahora, Hilda, ¿usted cree que justamente está pasando eso? Porque hay gente que está viendo en esta lucha
en el en el tema del ser feminista o de estar en esta línea de lucha que ustedes están desarrollando, como que también se ha tergiversado y como que está viendo que ustedes están yendo a los extremos. Yo creo Tal vez es las redes sociales y todo eso que estamos viviendo, o tal vez gente que no se expresa bien sobre la lucha de ustedes. Ya, yo creo que justamente ahí entran estos grupos extremistas que a su criterio tienen su punto de vista en relación a la vida. Yo creo que el defender los derechos, defender la vida, defender los derechos de las mujeres en todos los contextos, no es ser extremista. Decirle, oiga, usted es una persona machista, usted está violentando, no es ir a los extremos. Desnaturalizar la violencia no es. Lo que pasa es que en la sociedad hemos estado mal acostumbrados a que las mujeres aguantemos todos los golpes. Bueno, a la final marido es, aunque pegue, aunque mate, marido es, y seguir calladas. Lo que nosotros desde las luchas decimos, o sea, vamos a desnaturalizar esto, vamos a decir a las mujeres, a los hombres, qué es violencia y qué no es violencia. Entonces, el momento que dicen, no, es que yo solamente le empujé nomás de chiste. Hay muchos empujones que han matado personas. Una persona que se cae mal, se golpea, se muere. Entonces, no es solo un empujón, no es solamente un jalón de cabello. No es solamente, ay, es que yo le hago la ley del hielo y no le hablo una semana. Estamos en una sociedad donde tenemos que comunicarnos hombres y mujeres porque somos seres sociales. Entonces, si a mí no me habla y me muestra indiferencia una semana y esta semana no da para los alimentos, no da para los gastos necesarios en la casa, también es violencia. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que está generando estas violencias? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Y qué es lo que nosotros, con estos comportamientos, nuestros hijos van pensando que es natural lo que está pasando en mi hogar y vamos nosotros transmitiendo como una cadena, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que desde nuestro punto de vista no es que somos extremistas. En algunas ocasiones escuchaba que dices que estas feministas son radicales. Claro. Ya, Claro. pero si usted revisa la historia, ¿cuáles son las feministas radicales? Las feministas radicales son las que estudian cuál es la raíz del problema, ¿no? Es claro, el que desconoce dice, es que yo le estoy insultando. Pero si usted revisa la historia, no es un insulto, porque las feministas radicales son las que estudian de dónde nace el problema social y por qué se generan las violencias. Entonces, es como que, sí, yo le digo esto para hacerle sentir mal, pero nosotros nos hemos encargado y vamos a continuar en el tema del estudio para contar a las compañeras, conversar con las compañeras, porque no hay un solo tipo de feminismo, hay muchísimos feminismos, el ecofeminismo, el feminismo comunitario, un montón de corrientes del feminismo, ¿no? En la que cada uno nos vamos identificando. Si trabajamos con las comunidades en el área rural, nos identificamos con el feminismo comunitario, en el que vemos los derechos de las mujeres, la naturaleza. Si hablamos del ecofeminismo, que ya es algo más amplio, entonces hay varias oleadas del feminismo. Eso yo creo que es lo lindo, ¿no? De ir entendiendo desde los diferentes contextos con qué ola del feminismo nosotros nos identificamos. Ahora, en este caso, Hilda, me genera una inquietud y una preocupación el hecho de que, por ejemplo, yo veo que la gente joven, me parece que su lucha o la lucha de la mujer como que la que está tergiversando. Por ejemplo, le digo, cuando camino por esta zona de San Roque, aquí está la Universidad de Cuenca, veo que las niñas, yo no sé con qué criterio, si esa será realmente la lucha, por ejemplo, confrontan al varón, ¿no? Se dejan perder al respeto. Esa no es una equivocación de la lucha para buscar un punto de equilibrio, de igualdad de oportunidades y que el desarrollo sea lo suficientemente armónico, incluso pues en el tratamiento de pareja. Bueno, yo creo que hay comportamientos y comportamientos, ¿no? Yo creo que también a nivel de la historia, siempre nosotros ante cualquier violencia nos hemos quedado calladas. Creo que, y he visto actualmente que las chicas ya no se quedan calladas, y creo que también está bien porque a nuestra manera vamos reclamando.
Y eso sí nos llama la atención cuando decimos, chuta, pero esta misma, a veces ella misma busca que le maltraten porque ella misma no se quedó callada, ¿no? Ya. Entonces yo creo que como sociedad hemos estado enseñados a que culturalmente las mujeres nos quedemos callados ante las violencias. Creo que está bien que las compañeras vayan reclamando, que las compañeras vayan diciendo, y muchas de las veces este reclamar, este no quedarse calladas, hace que la sociedad piense que las mujeres mismos buscamos lo que nos pasa. En estos días, por ejemplo, pasó el tema de la compañera Maribel Castillo, ¿no? Y había en redes que decía, pero es que ella misma se fue con esta persona, es que ella misma hizo. No, nosotros a veces como sociedad estamos buscando a la víctima culpabilizarle de lo que le pasa. Entonces nosotros decimos, no, o sea, tenemos que ir más allá, no tenemos que ser más críticos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos, sí, en una época convulsionada, con muchísimos problemas sociales, muchísimos, desempleo, pobreza, políticamente autoridades que no dan pie con bola. O sea, creo que todos estos elementos también hacen que las mismas sociedades esté convulsionada. Creo que son muchos elementos en los que tenemos que hacerle un análisis muy crítico, ¿no? Dejando de lado las subjetividades y viendo el contexto actual. Si bien es cierto, lo pasado también es una experiencia que se le valora, que se le toma mucho en consideración, pero también tenemos que ser muy objetivos en la época en la que estamos viviendo y los problemas sociales en los que estamos pasando. Bueno, aquí me preguntan sobre la participación de la mujer en la política, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿por qué es tan difícil lograr que las mujeres logren ingresar en el tema político? Y habla el amigo a partir de que forma parte de una organización política en donde es difícil lograr. Dice, hay que rogarles a las damas porque la ley incluso establece de que hay que ir complementando las listas de candidaturas y que se vuelve difícil que la mujer se integre al proceso político de participación. Es difícil que las mujeres estemos en espacios de elección popular por el mismo tema de el doble o triple rol que tenemos que cumplir las mujeres en la sociedad. Cuando los partidos políticos escogen, la mayoría, no puedo generalizar, no puedo decir que todos son iguales, pero en la mayoría, cuando escogen a alguien, a una persona que primero jale gente, que tenga recursos económicos, y por lo general eligen a los hombres, porque los hombres, ellos no tienen que ir a cuidar a los, o no deben, o no van, ¿no? Cuando deberían ir a cuidar a los guaguas, no dependen de otras personas, se levantan, se visten y se van a trabajar. Se levantan y se van a una campaña. Las mujeres no, las mujeres tenemos que pensar siempre que bajo nuestra responsabilidad tenemos un cuidado, tenemos personas a nuestro cuidado. Entonces, eso hace que muchas de las veces las mujeres, no es que nos hagamos de rogar, muchas de las veces nos ponen en puestos tercero, cuarto, cuando usted sabe que esos puestos no van a ganar. Entonces, ¿qué prefieren? Encabezar a varones. ¿Ya? A veces también es el tema económico. Para usted participar en una campaña electoral tiene que tener recursos. Si usted no tiene recursos, ¿cómo puede aportar? Entonces, lo que un partido político quiere primero, alguien quien financie, alguien quien No, si aporte no, no dinero, hay, si claro. no, no hay. Entonces van poniendo a las mujeres en tercer, cuarto puesto, así, como que ya de relleno. Entonces, y no le ven también como que la mujer tiene esa posibilidad, esa capacidad y esa preparación para aportar. Lamentablemente, claro, ahora con el código de la democracia tienen que tener un Claro. número mayor de mujeres, pero por lo general la mayoría de partidos hemos visto que ponen encabezando a los varones. Ya digo por el tema del tiempo, por el tema de los recursos, por muchísimos elementos. Y también porque, por ejemplo, para una preparación política, los hombres tienen como más tiempo para formar parte de estos procesos. A las mujeres nosotros tenemos que ver primero el día en el que convocamos a las compañeras para un taller, la hora en la que les convocamos, cuando ya no tengan muchas actividades en su hogar, cuando ya no tengan que realizar esas actividades de cuidado. Son muchos los elementos para que la mujer vaya en estos procesos de formación. Nosotros como organización Mujeres por el Cambio, si bien es cierto, nuestra organización está conformada con mujeres de todos los sectores populares, también formamos a las compañeras en temas políticos, ¿no?
Y es interesante porque, por ejemplo, en el área rural nosotros hemos tenido primero que conversar qué día pueden participar para la formación, a qué hora pueden participar, porque siempre ellas están priorizando la familia, a veces tienen su esposo machista que no quiere que participen en estos espacios de formación. Muchas de las veces su misma pareja les dicen, pero si estarás preparada para hacer esto, sí podrás, vos no es poder. Entonces le ponen esas inseguridades a las mujeres. No, yo creo que realmente si mi pareja me dice que yo no puedo, entonces mejor no me meto. Entonces, es el tema a veces de este acompañamiento también de que mi misma pareja no me apoya, vienen estas inseguridades. Yo creo que es necesario siempre estar constantemente con estas escuelas políticas para las mujeres también, para irnos formando, para irnos ideológicamente preparando. Yo creo que esto es importantísimo, el prepararnos, del saber para qué vamos a un cargo popular, para qué vamos, para qué estamos ahí. No vamos solo a alzar la mano, vamos a proponer, vamos a debatir, vamos a analizar una ordenanza, una ley. Para eso estamos. Ahora, yo creo que sí han ganado espacio, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que hay empresas donde la mujer prevalece, donde incluso el directorio de empresas prefiero una mujer, le veo más responsable, hasta más honrada, dicen, ¿no? Hasta más honrada. Es decir, hay conceptos que han ido cambiando. Y creo que además, sobre todo, Hilda, ha prevalecido la capacidad, la formación de una persona en el tema académico, en el tema cultural, en el tema de educación, que deben ser para mí los pilares que a futuro le permitan a la mujer llegar al escenario donde tiene que llegar. Sí, como yo le indicaba, lo importante aquí, lo básico es la educación, la preparación académica. Porque si una mujer no se prepara académicamente, no podrá estar en un espacio laboral con un sueldo que cumpla sus necesidades, con un buen sueldo, por así decirlo. Por ejemplo, ahí nosotros vamos a la lucha, por ejemplo, con las compañeras del área rural, porque muchas de ellas, por ejemplo, no tienen estudios, no tienen esta preparación, no tienen estos ciertos privilegios, por así decirlo, de ir a la universidad, de estar en los colegios, ¿no? Gracias a todo este proceso, gracias a todas estas posibilidades, hay muchas mujeres que hoy en día, como usted mismo indica, están en cargos de dirección y es súper bueno, ¿no? Súper importante porque aportan en todas nuestras luchas también y porque nos da también y demuestra que hombres y mujeres podemos estar en estos espacios, pero ha sido gracias a estos privilegios que algunas mujeres tenemos y otras no tenemos. Entonces nosotros vamos por estas que no tienen, por estas compañeras que están, son comerciantes informales, que están en la calle, que venden su dulce a 10 centavos. Y yo le hago una pregunta, Hilda. ¿No es necesario que dentro de esa lucha se les eduque más a ciertas personas, a ciertas mujeres que por a veces falta de educación, por ejemplo, digo yo un poco de una manera cruda, tienen demasiada familia? Claro, nosotros hemos... Y se arman un problema grave porque no tienen el sostenimiento y el acompañamiento. Ahí hay un vacío desde el Estado también. El Estado poco o nada ha hecho. Entonces, nosotros como organizaciones, claro, empujamos, acompañamos, estamos ahí, pero si hay un vacío desde el Estado, por ejemplo, no hay unas campañas sobre planificación familiar, no hay una campaña sobre métodos anticonceptivos, no hay una campaña sobre prevención en violencia, entonces hay un vacío del Estado. Y ahí también está nuestra lucha, está nuestro reclamo, porque nosotros vemos que, por ejemplo, hay un ministerio de la mujer y si no tiene presupuesto, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos una ley de erradicación de violencia, pero si no tiene un presupuesto, ¿cómo se va a ejecutar? Tenemos una ordenanza cantonal, una ordenanza provincial, pero si no tenemos presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, es la importancia también de la voluntad política, lamentablemente, porque no debería ser así, no debería ser por una voluntad política que se cumplan los derechos, no, pero lamentablemente así es eso es lo que vivimos actualmente. Entonces hay que pelear con las autoridades, hay que pelear con las personas que están dirigiendo los espacios de toma de decisiones para que haya presupuestos, para que estas ordenanzas, estas leyes se ejecuten con un pequeño presupuesto. Entonces ahí está nuestra lucha. Realmente hay un vacío muy grande y nos queda debiendo muchísimo. Históricamente las autoridades, una más que otra, hoy más que nunca decimos, la justicia nos debe muchísimo, porque hay muchos femicidas que no están cumpliendo la pena que deberían. Hay muchos casos de compañeras que han sido víctimas de femicidio y las personas, sus victimarios, están libres.
¿no? Entonces la justicia nos queda debiendo, el Estado nos queda debiendo, y por eso es nuestra lucha. No es que nosotros salimos y gritamos en contra de un gobierno porque hoy me dio la gana y salgo a gritar. No, es con fundamentos, estamos reclamando, estamos diciendo, esto está mal. Y cuando está mal, nosotros vamos a estar exigiendo, vamos a estar reclamando. Y no es que porque estamos en contra del gobierno ni nada de eso. No, si no hubiera plata, no hubiera tanta corrupción y no robaran tanto. Sí, sí. Así de simple. Día a día vemos en medios de comunicación, vemos en la prensa que la corrupción, que tal, que hay un sobreprecio en esto, que hay un sobreprecio en el otro. O sea, roban la plata para las necesidades. Entonces, no podemos decir que en el país no hay dinero cuando vemos que la corrupción y los sobreprecios se está llevando la plata. Hilda, ya en la parte final ha sido agradable tener por acá. ¿Qué van a hacer el 8 de marzo? Ya, para el 8 de marzo hemos organizado 2 actividades. Tenemos una agenda de actividades desde el Cabildo de Mujeres, pero tenemos 2 específicas para el 8 de marzo. En la mañana, a partir de las 10 de la mañana, tendremos una caminata desde el Parque Calderón hasta el Puente Vivas Nos Queremos. Ahí pondremos de nuevo la placa del Puente Vivas Nos Queremos porque nos robaron en diciembre del año pasado, se sacaron la placa por segunda vez, entonces vamos a volver a poner la placa. Vamos a tener un espacio de participación de las compañeras, un espacio cultural. En la tarde, a partir de las 5 de la tarde, tenemos otra caminata desde el Parque Calderón hasta el Puente Vivas Nos Queremos, con las compañeras. Ahí también vamos a tener un espacio cultural donde vamos a participar con compañeras de la universidad, con varios colectivos, colectivas, en actividades que hemos venido planificando ya para esta agenda que se va a realizar el 8 de marzo. Perfecto. Ha sido un gusto tenerle, Hilda. Muchísimas Siempre gracias. Las órdenes, cuando necesiten el Muchas espacio, gracias. está a las órdenes para ustedes. Muchísimas gracias y agradecerles también por este espacio, por permitirnos compartir nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestros saberes y nuestra indignación también, ¿no? Ante lo que está sucediendo, ante las violencias que estamos viviendo las mujeres. Creo que estos espacios son muy valiosos, que nos permite transmitir a la colectividad para que sepan qué es lo que nos está pasando y cómo nos pueden apoyar, cómo podemos trabajar conjuntamente. Perfecto, gracias a Hilda Chacha, vicepresidenta de las Mujeres por el Cambio, que programan una conmemoración, más que celebración, una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Estamos en contacto ya con Quito. Perfecto, saludamos en la continuación de nuestro espacio a Fidel Chamba, es concejal del Cantón Quito. Le damos el paso, la bienvenida. Muy buenos días, le escuchamos, señor concejal. Estimado Clever, muy buenos días. Un abrazo a la distancia y un abrazo muy fuerte y de respeto a todos los radioescuchas de Radio Noticias Cuenca. Un saludo fraterno, un excelente y bendecido día el día de hoy. Bueno, yo tengo una primera inquietud de haber escuchado al director de Marque, Blasco Peña Herrera, hablar de un fraude. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque él insiste que hay un fraude tanto en Quito como en la ciudad de Guayaquil, incluso a nivel de la provincia de la Suay, con respecto a los resultados del proceso electoral. Estimado Clever, así ha sido noticia en estos 3 últimos días, justamente quienes hemos sido elegidos a las dignidades, en este caso de concejales, ahora en este proceso electoral, vemos con mucha expectativa y obviamente esperamos que el Consejo Nacional Electoral actúe en manera de derecho y en el caso que sea el Tribunal Contencioso Electoral actúe en derecho y en respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Entendemos y de acuerdo a las declaraciones que ha dado el señor Blasco Peña Herrera, ha expresado que se van a presentar los recursos pertinentes, en este caso los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral y ante la Junta Provincial Electoral. Por lo tanto, estamos a la expectativa y esperando que el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral en su defecto hagan las cosas en derecho y en constitución. Cuénteme un poco sobre el escenario en la que ustedes van a trabajar en el municipio de Quito, porque aquí yo reviso un poco de datos. Es un municipio que está con muchos problemas, no solamente organizativos de la marcha de la capital de la República. Aquí veo datos que, por ejemplo, el tema sanitario, el tema de servicios básicos, hay una burocracia demasiado grande en el municipio de Quito.
lo que le pone a la próxima administración, al próximo alcalde y a los próximos concejales, a los que ya vienen desde el próximo 15 del mes de mayo, en una situación de un trabajo arduo para poner en orden a la capital. Estimado Clever, me permito comentarle lo siguiente. Nosotros, como Alianza UIO 1723, fuimos electos 4 concejales, uno por cada circunscripción, ante lo cual efectivamente nosotros no lo hemos planteado ni lo estamos planteando en este momento. Nosotros iniciamos este trabajo hace más o menos un año y medio y hemos planteado 4 ejes fundamentales sobre el tema de las necesidades inmediatas que tiene Quito. El primer tema, y que es vinculante absolutamente en todo el Ecuador, es el tema de seguridad. Tema de movilidad, tránsito y transporte terrestre, el tema de la reactivación económica y, por supuesto, un tema de gestión cultural que se necesita como parte de una reactivación económica inmediata. Y, por supuesto, dentro de estos ejes tenemos problemas que tienen que ser solucionados de manera inmediata. Tema de alumbrado público, asfaltado y reasfaltado, recapeo de algunas calles, de manera inmediata temas de servicios públicos que aún no llegan a barrios periféricos, especialmente en el sur de Quito y en parroquias. Por lo tanto, son problemas que tienen que solucionarse de manera inmediata. Cuando con Pedro José Freile, el líder de este proceso, lo habíamos planteado, entendemos que el municipio, y lo vamos a plantear así ante el señor alcalde electo, señor licenciado Pavel Muñoz, vamos a plantear justamente que haya 2 etapas de solución de problemas, que son las victorias rápidas o soluciones rápidas y soluciones a mediano y largo plazo. Caso concreto, estimado Clever, aquí en el puente del Guambra, aquí en la avenida de Caupicho, aquí al lado del mercado mayorista, aquí en toda la Javí, el nivel de alumbrado público es totalmente básico y mínimo. Por lo tanto, debemos trabajar con la empresa eléctrica Quito y obviamente, siendo parte de la corresponsabilidad del señor alcalde, poder trabajar en este tipo de situaciones de manera inmediata. Y por supuesto, proyectos y obras más a largo plazo, como por ejemplo la construcción de la avenida Turubamba o la construcción de viaductos, como por ejemplo aquí en la Cusubamba, al lado del ex registro civil. Por lo tanto, son muchas las problemáticas que tiene Quito, pero tenemos que trabajar en una lógica de victorias rápidas o de soluciones rápidas y soluciones a mediano y largo plazo, estimado Clever. Ahora, el tema, hemos visto un periodo en el que el municipio de Quito ha tenido más dificultades en la conformación, en la búsqueda de mayorías. Hay un alcalde como el señor Yunda que resultó fallido para la capital de la República. Santiago Guarderas ha sido motivo de cuestionamiento. ¿Cómo ven o qué perspectiva ven ustedes con la presencia de Pavel Muñoz como un candidato que al menos en las últimas horas está dando muestras de apertura y de plantear propuestas dejando un poco de lado el tema político y para buscar justamente soluciones como las que usted está planteando con respecto a solucionar los graves problemas de Quito? Justamente, Clever, nosotros hemos planteado un solo mecanismo que permite solucionar y que permita tener un nivel de solución de los problemas, y es el diálogo. Pero no solamente el diálogo con el señor alcalde, sino también el diálogo con los concejales y el diálogo con líderes barriales, líderes gremiales, líderes del transporte pesado, líderes del taxismo. Porque la construcción de una solución para los problemas que tiene Quito no solamente puede ser vista desde una óptica del Consejo Municipal o del alcalde, sino entendiendo la lógica y la problemática de todos los que vivimos en Quito. Efectivamente, hemos conversado con el señor alcalde, tuvimos hace 2 días una reunión a la cual convocó a todos los concejales e igualmente le hemos pedido que por favor haya la apertura del caso, como así ha sido hasta el día de hoy por parte del señor alcalde, para poder ir estableciendo una lógica de propuestas programáticas a ser ejecutadas desde el primer día, porque Quito no puede esperar más determinadas soluciones que tenemos que aplicarles. Por lo tanto, nosotros vemos con mucha expectativa en bien de Quito que haya un nivel de diálogo permanente entre todos los actores que conformamos el Consejo Municipal y la Alcaldía. Pero sí se avisora, señor concejal Fidel Champa, sí se avisora la posibilidad de gobernanza, de gobernar. Hay 21 concejales que han sido electos, entiendo que requieren de la mitad más uno para poder gobernar, y le pregunto esto porque es muy importante para que, sobre todo las dificultades que tiene la capital de la República, puedan solucionarse. Totalmente. De hecho, nosotros hemos participado en esta reunión que convocó el señor alcalde y nosotros incluso hemos planteado que la mayoría debe ser más de 11.
Debemos dar una legitimidad política a todo el proceso de cambio y a todo el proceso de obras que necesita Quito, pero sí también debemos dar una legitimidad al señor alcalde que permita generar un espacio de construcción permanente de propuestas y de ejecución de obras. Por lo tanto, incluso nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa que esta mayoría deba tener más de 11 y no jugar a una situación de tener el límite mínimo de la mayoría para no estar en una situación de discordia interna. Más bien nosotros estamos planteando y hemos planteado con cada una de las bancadas que pertenecen, que conforman el Consejo Municipal, que tengamos un diálogo permanente, abierto y diáfano, no solamente con los concejales, sino también con líderes barriales y líderes gremiales, líderes del emprendimiento, de economía popular y solidaria. Por lo tanto, para nosotros es importante tener una legitimidad mayor que vaya al número mínimo, en este caso 11, que se debería conformar la mayoría en el Consejo Municipal. Fidel, ¿cuál es la principal urgencia en este momento en la capital de la República, a su criterio, y que debe ser motivo de una inmediata, igualmente, solución por parte del municipio? Clever, tiene que ser la seguridad. Mire, hace más o menos 5 semanas, 6 semanas, Clever, en el sector que se denomina San Roque, acá arriba en la occidental, en menos de 10 minutos, 8 individuos desvalijaron prácticamente a 30 pasajeros que iban en el bus. Entiendo que obviamente ya la policía les estaba dando seguimiento, sin embargo, en menos de 10 minutos, 8 individuos desvalijaron a todos los pasajeros. Hace más o menos unas 4 o 5, hace unos 2 meses, fue acuchillado un agente metropolitano del municipio de Quito. Clever, este momento Quito se enfrenta a una situación en la cual cada uno de nosotros tenemos un miedo terrible a subirnos a un taxi porque no sabemos quién va a ser el chofer del taxi, si es el dueño del taxi, si no lo es. Y quienes tenemos familiares que son taxistas, tenemos miedo de que nuestros familiares salgan a trabajar porque no sabemos si van a volver. Nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas tienen miedo de subirse al transporte público porque no sabemos si va a ser objeto de violencia. No sabemos cómo nuestros hijos van a volver del colegio. Por lo tanto, la seguridad tiene que ser un elemento inmediato que tiene que ponerse sobre la mesa para poder trabajar, no solamente obviamente desde la perspectiva del señor alcalde, sino en un diálogo permanente con el gobierno para poder poner determinados hitos para poder enfrentar el tema de seguridad. Ahora, Clever, hay un tema ahí que nosotros lo hemos propuesto y lo vamos a poner sobre la mesa con el señor alcalde. La inseguridad no solamente la podemos enfrentar con mayor número de efectivos policiales en las calles, sino que debemos generar espacios paralelos para que las y los quiteños, las y los adolescentes tengan espacios para que el ámbito delictivo no se constituya en el único espacio en el cual ellos puedan recaer. Caso concreto, estimado Clever, nosotros hemos mantenido en estas últimas semanas diálogo permanente con algunas ligas barriales, y las ligas barriales, por ejemplo, son espacios que pasan subutilizados desde el día lunes hasta el día jueves, por cuanto la programación de carácter deportiva que ellos tienen es desde el día viernes en adelante, a partir el día viernes desde las 6 de la tarde hasta las 8 y de 8 hasta las 10 los 2 primeros partidos, y el día sábado y domingo desde las 8 subsiguientemente hasta la noche. Estos espacios están siendo subutilizados, por lo tanto el municipio tiene que generar una política pública que permita que los y las quiteñas, los jóvenes, tengan espacios alternativos de dispersión y de formación, como semilleros deportivos, por ejemplo. Asimismo, las casas comunales, donde podríamos entrar en una lógica de formación, temas de economía popular y solidaria, porque al fin y al cabo necesitamos generar espacios donde los jóvenes también tengan una forma de reactivación económica y una forma de ingreso económico. Por lo tanto, estimado Clever, son varios de las problemáticas que debemos enfrentar, pero la seguridad es la primera que debemos enfrentar en este momento. Bueno, aquí me hacen algunas preguntas. Juan Murillo, desde la misma capital, me pregunta, ¿qué propone el Consejo Cantonal con respecto al tema migratorio? Bueno, yo le añadiría, el Ecuador tiene una política migratoria de acuerdo a la propia Constitución, yo diría demasiado abierta. No es que estemos en contra de la presencia de hermanos de otros países acá en el Ecuador, pero uno de los problemas que manifiesta Juan Murillo en la capital es la presencia de gente que no está documentada, de gente que no está precisamente llegando a Quito, y esto pasa casi en todo el territorio ecuatoriano, llegando a hacer el bien, sino que más bien forma parte justamente de la inseguridad que usted está manifestando. ¿Qué piensa al respecto? Así es, pero tenemos que ver el ámbito migratorio no solamente externo, sino también interno. Actualmente nosotros tenemos un número bastante elevado de personas de varias nacionalidades que viven aquí en Quito en determinadas actividades, pero también tenemos una migración interna de parte
de aquí mismo, de personas, de hermanos de provincias que vienen acá. De acuerdo a las estadísticas, entre el 2016 y el 2020, más o menos, tenemos entre 350,000, 351,000 personas de distintas nacionalidades que viven aquí en Quito. Por lo tanto, debemos generar una política desde el municipio que permita tener un nivel de acceso a determinados servicios para que obviamente estas personas puedan tener un límite en el cual se puedan ocupar. Y obviamente a nuestros hermanos de carácter de otras provincias, tener la forma de vincularlos en determinados espacios. Por eso, A ver, si es que chequea el audio, por favor, Juan, se nos está yendo su señal. A ver, no tenemos el audio. Active el audio, por favor, Fidel. A ver si nos está escuchando Fidel, si es que active el audio, parece que por allí se le desactivó el audio y estábamos perdiendo su señal. A ver, ahora sí le estamos escuchando. Sí, perdón. Ahí estamos bien, ya. Planteaba justamente, Clever, que de acuerdo a las estadísticas, nosotros más o menos tenemos un número de 351,000 personas que actualmente residen en Quito, que no son tal vez oriundas de Quito. Por lo tanto, nosotros justamente para enfrentar esta situación debemos plantear espacios alternativos de generación económica, como por ejemplo la institución económica política de economía popular y solidaria. Porque obviamente no podemos entrar en una lógica de desplazamiento, sino más bien de unificación en materia de espacios alternativos de generación económica. Por eso, para nosotros es importante que el municipio tenga esto como política pública, pero que obviamente, porque ¿qué es lo que está pasando actualmente, Clever? Absolutamente todos tienen como objetivo un espacio de carácter laboral burocrático. Por lo tanto, debemos dar espacios alternativos de generación económica. Interesante, ¿no? Interesante lo que están manifestando. Y un tema que también genera preocupación en la capital de la República es la situación del ordenamiento territorial. Se está manifestando de que el municipio ha dejado de controlar un proceso de expansión y de crecimiento de la ciudad de una manera desordenada, que incluso habían las denuncias de que en las últimas administraciones se ha permitido la utilización de espacios que debían ser motivo de protección. Hay algo al respecto, porque lo que cuentan muchas personas que conocen sobre el tema es que Quito está creciendo de una manera totalmente desordenada. Clever, al respecto creo que es importante analizar dos temas importantes. El primer tema es que debemos entrar en una lógica de regularización de barrios. Son más o menos alrededor de 450, 460 estructuras barriales que necesitan ser legalizadas. Y en segundo lugar, generar un plan de ordenamiento territorial que tome en cuenta no solamente el crecimiento territorial barrial, sino que tome en cuenta absolutamente todos los elementos que conforman la construcción social de Quito. Porque obviamente si uno se pone a analizar, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial que actualmente está aprobado, no toma en cuenta determinados aspectos y elementos que conforman la estructura regional de Quito y su estructura desde el sur hasta el norte. Por lo tanto, debemos caminar en una lógica. El primer hito, y que nosotros lo hemos planteado y que también ha sido objeto, y el señor alcalde lo ha puesto sobre la mesa, es la regularización de barrios inmediatos para caminar a un diálogo permanente para que Quito pueda crecer de manera, desde el punto de vista urbanística, arquitectónica, de una manera totalmente regular. Y obviamente esto tiene que ser apoyado e impulsado desde el Consejo Municipal, desde cada uno de los 21 concejales, pero en una lógica perfecta de diálogo con los líderes barriales y líderes gremiales, especialmente el sector del transporte, que tiene mucha incidencia en la construcción de lo que significa la estructura vial urbanística. Por lo tanto, debemos trabajar en esa lógica, mi estimado Clever. Ahora, un tema que no puedo dejar de preguntarle, Fidel, es el hecho de la situación política que está viviendo el país. Ayer la comisión ocasional, en medio de una serie de cuestionamientos, ha aprobado ya un juicio político al presidente de la República, en medio de una conmoción política que estamos viviendo actualmente en el país, en medio, yo diría, de una situación en donde la población de alguna manera buscaría que el país se vaya tranquilizando, que tenga armonía y que los gobiernos se dediquen y se preocupen por solucionar los problemas que tiene la población. ¿Qué piensa al respecto de esta resolución, de esta comisión ocasional en medio de cuestionamientos muy serios por parte de varios sectores, sobre todo de constitucionalistas? Efectivamente, Clever,
Ecuador se está enfrentando en este momento a varias situaciones de carácter política y económica, pero yo creo que no es la única esa, estimado Clever. La situación geopolítica mundial presenta también una situación, un reto bastante importante para el Ecuador. Todavía no logramos entender el coletazo económico que vamos a recibir del conflicto ucraniano-ruso. Ese va a ser un elemento fundamental y debemos justamente generar alternativas que le permitan al municipio tener formas de enfrentar esta crisis económica que vamos a tener. Justamente se había hablado, el señor alcalde había hablado de que debemos iniciar con una mesa de inversiones que se lo va a denominar Quito Inversiones. Por lo tanto, debemos generar nuevos mecanismos y nuevos espacios de diálogo. Efectivamente, en la Asamblea se ha oído y es de conocimiento público que la Comisión Especial está tratando el informe para poder iniciar un juicio político al señor presidente. Sin embargo, entiendo que estamos a 2 o 3 días de la finalización de este periodo. Vemos con mucha expectativa, con mucha preocupación, por supuesto. Sin embargo, siempre por un principio básico de respeto como actores políticos y actores ciudadanos, debemos ser muy cautos y muy prudentes al emitir un criterio. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, se deben agotar determinadas etapas. Entiendo que posterior al informe debe pasar a la Corte Constitucional y posteriormente regresar a la Asamblea. Aquí me Esperemos pasan que... una pregunta para usted. Estamos con Fidel Chamba, concejal del Cantón Cuenca, perdón, del Cantón Quito. Me están preguntando, Fidel, ¿qué piensa usted sobre el elevado gasto corriente que tiene el municipio de Quito? Entiendo que el presupuesto sobrepasa los 700 millones de dólares. Allí, como casi en todos los municipios y entidades del Estado y de las unidades, de los municipios, de las prefecturas, parecería que hay un presupuesto que gasta mucho dinero en salarios, en gasto corriente en general, y que el municipio de Quito no es la excepción. ¿Qué cree usted? Efectivamente, hay un tema que nosotros los concejales debemos entrar de manera inmediata a fiscalizar, ¿sí? Y es justamente los últimos actos contractuales que ha hecho el municipio de Quito. Vemos con mucha preocupación todo ese aceleramiento que ha tenido y por lo tanto vamos a entrar a fiscalizar. Es importante que se haga un replanteamiento respecto de todo este gasto que se está haciendo. Ha sido noticia pública, existen denuncias públicas respecto de algunos contratos que se han firmado en última instancia. Sin embargo, de lo cual es lo primero que nosotros tenemos que entrar a hacer, a fiscalizar absolutamente todos los actos que este momento el municipio está haciendo. Y por supuesto, en esa lógica, entrar a una revisión y en el caso dado, la denuncia o la fiscalización de cada uno de estos contratos. Debemos entrar eso como primer hito fundamental de este nuevo Consejo Municipal, estimado Clever. Es decir, sí va a haber revisión, porque aquí incluso dice manifiesta, no puede ser posible que mucho dinero que aportamos los quiteños se vayan en exceso de salarios, en actividades poco productivas y que perjudican a los barrios populares de la capital de la República. Eso es lo que manifiesta la nota. Así es, estimado Clever. Debemos comprender que obviamente los servidores públicos no hay mayor responsabilidad en el Estado que ser un servidor público. Y por supuesto, debemos entrar en una lógica en la cual algunos servidores públicos no generan una situación de especialidad dentro de su rama. Por lo tanto, debemos darles funciones que permitan tener un municipio mucho más especializado, mucho más diligente, mucho más urgente. Por eso es importante incluso entrar en una lógica de automatización de algunos procesos. Por lo tanto, eso implica tener un mayor nivel de diálogo con todos los servidores públicos para poder generar un mejor servicio público municipal, estimado Clever. Bueno, ya en la parte final, Fidel, me preguntan su actividad. Tenía que haberle preguntado primero eso, pero me dicen cuál es su actividad y cuál es su participación en función a su experiencia como profesional. Estimado Clever, soy abogado de profesión, hijo de padres profesores. Actualmente soy abogado ad honor en algunas organizaciones no gubernamentales, especialmente de derechos humanos. Estamos el día de hoy muy comprometidos estructurando todas las propuestas que hemos venido recogiendo desde hace más de un año y medio en el proceso de campaña.
las cuales van a ser entregadas este momento al señor alcalde en los próximos días para que justamente puedan ser tomados en cuenta y en el caso de ser necesario ser elevadas a política pública. Sin embargo, de lo cual, pues también tenemos que ejercer en determinado momento la profesión, pues debemos tener ingresos económicos, así que en esas actividades estamos este momento, estimado Clever. Perfecto, Freddy. Tal vez Fidel, perdón, algún mensaje en la parte final. Ha sido un gusto podernos comunicar desde la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Clever. Un abrazo grande, un agradecimiento permanente absolutamente a todos y cada uno de quienes tuvieron la gentileza de confiar en nosotros. Nosotros partimos siempre de hacer una nueva práctica política, por eso yo he expresado en cada una de los visitos a los barrios que estuvimos hasta ayer a las 10 de la noche, que justamente al menos este concejal no va a generar una actividad o una actitud en la cual las y las ciudadanos tengan que pedir cita con el asesor, con el asistente, para nada de eso. Es importante que nosotros, cada uno de los que fuimos elegidos, tengamos una relación directa con cada uno de las y las ciudadanos. Y segundo, pues, estar a las órdenes con cada uno de los quiteños, si bien es cierto que somos elegidos por una circunscripción, legislamos y fiscalizamos y generamos una actividad para todo Quito. Y siempre para nosotros un tema fundamental que va a ser, estimado Clever, es que nosotros los concejales tenemos la responsabilidad moral, independientemente de la responsabilidad de fiscalizar y de legislar, los concejales tenemos la responsabilidad moral de poner sobre la mesa del alcalde todas las problemáticas que vive Quito y obviamente plantear incluso soluciones. Así que, estimado Clever, más bien muchísimas gracias la gentileza y cuando usted esté con tiempito, pues lo esperamos por acá, por Quito, para poder visitar algunos barrios y que nos acompañe también a degustar algunos platos muy ricos que tenemos por acá, por el sur de Quito. Perfecto, gracias. Gracias a Fidel Chamba, concejal de Cantón Quito, quien ha dialogado con nosotros en esta mañana sobre cuál es su visión con respecto a lo que se puede hacer en la capital de la República. Perfecto.